Lo que está pasando por Pegasus está provocando no una, sino varias crisis dentro del gobierno. Entre defensa y presidencia, que se acusan mutuamente de ser los responsables de la seguridad del móvil del presidente. Sí, el último ahora mismo, Marc, es este cruce de reproches entre dos pesos pesados del ala socialista del gobierno, Félix Bolaños, y la ministra Margarita Robles. Ayer, como comentabais, la titular de defensa hacía una velada, dejaba caer que en el momento del hackeo de su móvil y el del presidente del gobierno, el año pasado, en mayo, el responsable de esas comunicaciones era el secretario de Presidencia. Por entonces era Félix Bolaños, pero desde aquí, desde la Moncloa, insisten que el responsable de las comunicaciones es exclusivamente el CNI. Bueno, ayer en La Base analizábamos la guerra interna del ala pesoísta del gobierno, básicamente Margarita Robles contra Bolaños, el hombre del presidente. Hoy toda la prensa, sin excepción, reconoce esa guerra interna que enfrenta a Pedro Sánchez con Margarita Robles. Las fuerzas mediáticas de cada contendiente las analizará ahora dentro de un rato Manu Levín, pero a grandes rasgos os las podéis imaginar. La progresía mediática con el presidente y contra Robles, y la derecha y la ultraderecha mediáticas con su ministra favorita. Margarita tiene también a su favor el Estado profundo. Dicen que tiene al CNI o a una parte del CNI, a los jueces más fachas y menos fachas del Consejo General del Poder Judicial, que le deben mucho, y en general la derecha policial y militar ama a su Margarita. Mientras, Moncloa filtra que también el móvil de Marlaska tenía instalado Pegasus. ¿Se lo pinchó Marruecos o el CNI de Robles? Si aparece Pegasus también en los móviles de las ministras de Podemos, ¿van a decir también que fue Marruecos? No sé, Rick. Pero hay una pregunta fundamental que todo el mundo se hace. ¿Qué debería hacer Pedro Sánchez? Robles tiene mucho Estado, pero el presidente puede cesarla en cualquier momento, librarse de un topo del enemigo en el Consejo de Ministros y reconducir la relación con los socios que le hicieron presidente del gobierno. Suena razonable. Dicen algunos periodistas que en la última crisis de gobierno ganó el PSOE color caoba y con ello ganó también Margarita Robles. Yo creo que Pedro Sánchez no tiene amigos en política y eso le hace tomar las decisiones que considera que le convienen en cada momento con la frialdad de un cirujano. Es verdad que tras la marcha de Redondo, su nuevo equipo no está demostrando un gran talento a la hora de manejar comunicativamente las situaciones difíciles, pero es que ya la cosa está pasando de caoba a oscuro. Y yo me pregunto, ¿qué gana Sánchez manteniendo al topo en el gobierno? Básicamente disgustos, guerras internas, desgaste, desconfianzas, sospechas y burlas del bloque de la derecha que cada vez se ve más cerca de la Moncloa. En 1974, Mohamed Ali se enfrentó a George Foreman en uno de los grandes combates de boxeo de la historia. El público, entregado a Ali para que ganara de una vez a Foreman, comenzó a corear «Ali Boumaier, Ali Boumaier». Hay quien dice que una voz le está susurrando al presidente en sus noches de insomnio: «Pedro Boumaier, Pedro Boumaier». Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Sé que algunos pensáis que estoy enseñando la contraseña de mi ordenador a los servicios secretos de medio mundo, pero en La Base lo tenemos todo controlado. Sara Serrano, hoy vamos a hablar de esta guerra interna en el ala pesoísta del gobierno a propósito de Pegasus. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo. Manu Levín, limpiando tus gafas, eso quiere decir que vienes con buen material. Efectivamente, ¿qué tal, Pablo? Hoy nos acompaña María Navarro, bienvenida, compañera. Muchas gracias. Y contamos también, conectado por Zoom, con Fernando Valls. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y para terminar, hoy que es jueves, contaremos con el machistómetre de Carla Galeote, desde Cataluña. Arrancamos, Lolo. La base de datos. Sara Serrano Norris, arratsaldeon.
¿Qué tal, Pablo? Hoy quería hacer un mapa de las reacciones políticas al caso Pegasus que creo que puede ser útil para entender cómo se están reconfigurando los posibles bloques de gobernabilidad. En primer lugar, tal y como adelantábamos ayer en la base, el caso de espionaje ha abierto un cisma dentro del PSOE enfrentando la posición del Estado profundo, representada por Margarita Robles por un lado, con la posición de la presidencia del Gobierno por otro. Esto se hizo patente en la divergencia de explicaciones que dieron Defensa y Moncloa sobre cuándo tuvieron constancia del espionaje de Pegasus a miembros del Ejecutivo. Vamos a escuchar la versión de Moncloa en boca del ministro de la Presidencia. La verificación que ha producido en los últimos días, en las últimas fechas, el conocimiento lo hemos tenido recientemente, el conocimiento pleno con los informes elaborados fue en el día de ayer. Mientras que Bolaños, la mano derecha de Sánchez, asegura que se enteraron del espionaje a los móviles de Robles y Sánchez hace apenas unos días, la filtración que ha hecho Robles a sus medios afines, tal y como explicaba ayer Manu, ha ido en una dirección completamente distinta. Según ha filtrado Defensa, un informe del CNI probaría que el Ejecutivo conocía el espionaje desde hace casi un año, exactamente desde julio de 2021. Vamos a escuchar a Margarita Robles cerrando filas con el CNI. Fuerte, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, que está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad, podrá decir lo que considere oportuno. Tono de jueza de Margarita Robles, es decir, que hay una guerra abierta dentro del ala pesoísta del Gobierno por ver quién tiene que asumir las responsabilidades del espionaje y pagar el pato, mientras Moncloa trata de proteger al presidente del Gobierno presentándolo como víctima y señala al CNI. Robles contraataca al presidente del Gobierno diciendo que Moncloa esto lo sabía desde hace muchísimo tiempo. Cuchillos afilados. De hecho, ayer la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, fue más allá en la escalada de tensión dentro del PSOE, acusando directamente al CNI del espionaje. Vamos a escuchar su intervención en Onda Cero. A ver. La pregunta que me hacía Casimiro era ¿dónde está la responsabilidad de gestión, ¿no? Entendía de su pregunta. Pues la de materialmente tener este dispositivo, que este dispositivo tenga las aplicaciones. Esto, la Secretaría General de la Presidencia. La seguridad del dispositivo, los responsables de la ciberseguridad en el Gobierno, el Centro Criptológico Nacional. Se descojonaba Carlos Alsina. Bueno, lo que escuchábamos era a la portavoz del Gobierno señalando directamente al Centro Criptológico Nacional, que depende del Centro Nacional de Inteligencia, que a su vez depende de Margarita Robles, diciendo que eran los responsables de la seguridad del móvil de la propia Robles y del presidente del Gobierno. Cuchillos afilados. Y por su parte, Robles, antes de comparecer ayer en la Comisión de Defensa, animó a los periodistas a dedicar un minuto a repasar a qué organismo corresponde velar por la seguridad de los teléfonos del presidente del Gobierno y de los ministros. Con estas declaraciones, Robles desviaba la responsabilidad del CNI y señalaba directamente a Félix Bolaños, que era entonces el secretario general de la Presidencia, como el principal responsable. O sea, Robles disparando otra vez contra Pedro Sánchez. ¿Qué reacciones políticas ha habido en las diferentes formaciones de la izquierda? Pues la principal derivada política del caso Pegasus tiene que ver con la estabilidad del bloque de investidura que podría llegar a poner en peligro la viabilidad de la legislatura. De hecho, el caso de espionaje ha servido para explicitar las estrategias y prioridades políticas de las distintas fuerzas que integran la mayoría de investidura. Esquerra Republicana ha puesto en suspenso las relaciones con el Gobierno hasta que se asuman responsabilidades y ha pedido una comisión de investigación en el Congreso. Además, el Parlamento catalán ha aprobado llevar a los tribunales el espionaje de Pegasus. Vamos a escuchar a la diputada de Esquerra, Montse Basa, alertando sobre el giro del PSOE a la derecha. Que si no hay comisión de investigación es porque el PSOE votó junto a PP, Ciudadanos y Vox en contra de ella. Si en un futuro el PSOE quiere que estos sean sus compañeros de viaje, señora Robles, adelante. Demostrarán una vez más y sin ambigüedades qué es España y que el único camino para nuestra democracia es la independencia. Montse Basa está siendo cristalina y, ojo, Esquerra Republicana ha pasado de las palabras a los hechos y el otro día no votó el decreto contra los efectos económicos de la guerra en el Congreso. No es cosa menor. Sí, esto difiere de la posición que tomó EH Bildu, que a pesar de ser una formación que también ha sido víctima del espionaje, decidió votar a favor y salvar el paquete de medidas escudándose en una posición de responsabilidad. Vamos a escuchar a su portavoz en el Congreso explicando por qué han votado a favor. Venimos aquí para mejorar la vida de vascos y vascas y, por extensión, también la de la mayoría social y trabajadora de este Estado. Y como repetimos incesantemente, nosotras decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Y hoy también lo haremos. Por eso, una vez más, actuaremos con responsabilidad.
con la responsabilidad que debemos a la ciudadanía y aprobaremos este decreto. EH Bildu, el partido de la responsabilidad de Estado. ¿Quién lo hubiera dicho hace algún tiempo? ¿Y la izquierda del gobierno qué dice? Pues Podemos ha pedido explicaciones y ha solicitado que se depuren responsabilidades al máximo nivel. Yo pienso que la situación actual es sencillamente insostenible. Por todo ello, señora Robles, nos parece evidente que sea cual sea la autoría de estos gravísimos espionajes, es inevitable que se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel. Jaume Asens, del partido de Ada Colau, no ve tan claro que deba dimitir Robles. Una vez sepamos qué es lo que ha sucedido, creo que será el momento de pedir dimisiones, de depurar responsabilidades. Ahora nos parece que es el tiempo de conocer la verdad. Después ya llegará el tiempo, según las revelaciones que conozcamos, de pedir responsabilidades. Y bueno, a muchos les ha sorprendido que precisamente en este contexto Yolanda Díaz, preguntada por Ana Pastor en El Objetivo de la Sexta, se haya mostrado favorable a la posibilidad de presentarse junto al PSOE en las próximas elecciones generales. Sumar gentes, sumar diversidades, sumar proyectos, sumemos. Si sumamos, desde luego, claro que hay futuro. Y me parece que claro que es posible. ¿Está maduro con el Partido Socialista? Yo creo que el Partido Socialista tiene... ¿Se lo ha intentado o no? No, pero yo creo que el Partido Socialista tiene enormes dificultades para ello, pero desde luego en ese verbo sumar yo voy a estar. O sea, que el Partido Socialista tiene enormes dificultades, pero ¿por usted no había problema? Yo no soy nada sectaria. Nunca me defino por las siglas. Me defino por los proyectos, por las propuestas. Bueno, ¿y la derecha y el bloque de la derecha qué dice de todo esto? Pues la derecha está aprovechando la crisis abierta por Pegasus en el bloque de la izquierda para avanzar posiciones antidemocráticas. Los que más lejos han ido en su defensa del Estado profundo han sido los ultraderechistas de Vox. No solo han justificado el espionaje a líderes independentistas, sino que han llegado a decir que no se les ha espiado suficientemente. Vamos a escuchar a Macarena Olona en el Congreso. Líderes independentistas catalanes supuestamente espiados por los servicios de inteligencia españoles. ¿Y dónde está el problema? ¿Que les han espiado? Poco les han espiado. Porque en 2017 dieron un golpe de Estado. Porque han prometido que volverán a hacerlo. Porque representan una amenaza para el Estado español y el Estado está obligado a defenderse. Poco les han espiado, más les tenían que espiar, e incluso si la defensa de España implica que les peguen un tiro, pues pocos tiros les habrán pegado, ¿verdad? ¿Y los socios de Vox qué dicen? Pues como venimos comentando en la base los últimos días, no es una sorpresa que la derecha salga en defensa de Margarita Robles y se alinee con los intereses del Estado profundo. Esto se ha vuelto a ocurrir durante la Comisión de Defensa del Congreso de ayer, donde tanto el PP como Ciudadanos señalaron a Bolaños y no a Robles como responsable del espionaje. El diputado del PP, Carlos Rojas, garantizó que su partido será leal a las instituciones del Estado y ha pedido a Sánchez que cese a todos los ministros que no defiendan al CNI. Todos los miembros del Gobierno deben defender las instituciones sin excepciones. Y si hay excepciones, tienen que cesar o ser cesadas. Y por su parte, Edmundo Val ha agradecido, desaparecido hasta ahora, ha agradecido a Robles haber defendido a los funcionarios del CNI ante los ataques del separatismo. Los liberales. Es verdad que sí estoy encantado de haber podido venir, solamente para decirle aquí en público lo que le llevo diciendo a los medios de comunicación toda esta semana cuando me preguntan sobre si entiendo que debe usted dimitir, y mi respuesta es que debo darle las gracias por ser la única ministra del Gobierno que con sensatez, con racionalidad... Dime con quién vas y te diré quién eres. Había un tiempo en el que ciudadanos decían de sí mismos: han vuelto los liberales de Cádiz. Muchas gracias, Sara. A ti. La ejemplaridad de nuestro actual rey, del rey Felipe. Yo creo que la forma en que el rey Felipe está desarrollando la jefatura de Estado, para nosotros cuando salimos al extranjero, ver cómo se valora, cómo se tiene en cuenta al rey Felipe, su ejemplaridad, su sentido de la responsabilidad, yo creo que eso es lo importante. Manu Levín, buenas tardes. Buenas tardes, dale Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, os cuento, se veía ya al principio en la cabecera de nuestro programa,
que la guerra entre Margarita Robles y Félix Bolaños, es decir, entre Moncloa y Defensa, que gracias a nuestras fuentes pudimos analizar ayer aquí en La Base, hoy está en las portadas de todos los periódicos y protagonizando las tertulias en radios y en televisiones. Punto para Levín y punto para La Base. Pues no sé si punto, pero algunos parece que no se lo creían mucho cuando ayer lo contamos aquí en La Base. Pues bueno, si a alguien le quedaba alguna duda de que hay un enfrentamiento abierto dentro del ala pesoísta en el gobierno, hoy tiene material para despejar todas sus dudas en todos los medios de comunicación. Esto está, como decía, en los titulares de las principales portadas, y os doy algunos ejemplos. El Español, Bolaños y Robles a la gresca por el CNI. ABC, Robles se enfrenta a Bolaños y abre un cisma en el gobierno por Pegasus. La Razón, el escándalo Pegasus desata tensiones en el gobierno. La gestión de la crisis provoca un cruce de acusaciones entre los ministerios de Defensa y Presidencia por el control de las comunicaciones del presidente. El País, la Moncloa y Defensa chocan por el espionaje a Sánchez. Esto está también en las tertulias televisivas. Y conflicto y choque entre el Ministerio de Defensa de Robles y el de Presidencia de Félix Bolaños. Y está en las tertulias de la radio. La historia principal en realidad de estos próximos días es que el gobierno está en estado de descomposición. Ayer Margarita Robles defendiendo al Centro Nacional de Inteligencia, la disputa esta que se traen Bolaños y Margarita Robles, Defensa y Presidencia, respecto de quién tiene la responsabilidad de la brecha de seguridad en el teléfono del presidente. Vamos, que están todos los medios de comunicación de este país hablando básicamente de la pugna entre Moncloa y Defensa por la responsabilidad del caso Pegasus. E imagino que las posiciones de la derecha y de la progresía mediática respectivamente continuarán básicamente siendo las mismas que veíamos estos días. La derecha y la ultraderecha mediáticas con su ministra Robles y la progresía mediática defendiendo al presidente del gobierno. Efectivamente, lo decía ya desde el principio. Fijaos, Onda Cero. Caso Pegasus. Guerra abierta entre Moncloa y Defensa por la responsabilidad del fallo de seguridad. Margarita Robles defiende la actuación del CNI y apunta a Félix Bolaños como responsable del control de los móviles de Moncloa. Moncloa no quiere asumir responsabilidades en la gestión de la seguridad del Consejo de Ministros, aunque ayer se conoció que la seguridad de los móviles de Moncloa dependía de Félix Bolaños. Bueno, pues ya está claro. La radio de A3 Media a saco contra el presidente del gobierno y en defensa de su ministra Robles. Editorial del diario ABC. A Margarita Robles no le quedaba mucho más remedio ayer que defender a capa y espada a los servicios de inteligencia españoles, y es digno de elogio. Pero la ministra no será del todo creíble mientras siga acompañando a Sánchez en esta huida hacia ningún lado. Lo que hizo ayer fue desmarcarse de Félix Bolaños y de la ministra portavoz Isabel Rodríguez y probablemente unir su futuro al de Paz Esteban si el sanchismo decidiese destituirla. En el fondo, no es solo el crédito del CNI lo que está en juego, sino la decadente estabilidad de un gobierno roto por la cuaderna. El ABC huele sangre dentro del gobierno y por lo tanto defiende a Margarita Robles y poco menos que le anima a que rompa con Pedro Sánchez y el PSOE y que encabece ahora sí, ¿no?, una coalición de PP y de Vox. Está bien. Veremos lo que acaba pasando. Continúo. El debate. El intento de colocar a la directora de la inteligencia como cortafuegos para que las llamas del espionaje no llegaran a la Moncloa ha sido en balde. El ministro de la Presidencia en la picota. Voz Populi. El enfrentamiento entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Presidencia, Félix Bolaños, por el espionaje con el software Pegasus, abre una grieta en la parte socialista del gobierno. La ministra no ha tardado en recordar que la seguridad de estos teléfonos no depende del CNI. A la pregunta sobre de quién depende la seguridad de los móviles del presidente del gobierno, Robles ha contestado: todo está en las normas, todo está en la ley. Eso es lo que pasa en democracia. Depende de Bolaños. Añade ya fuera de las comillas este digital de derechas. Pues clar y catalá, queda clarísimo. La derecha mediática continúa defendiendo a capa y espada su caballo de Troya dentro del gobierno y pone textualmente en la picota, como hacía la noticia del debate, a Bolaños y por ende y por lo tanto a Pedro Sánchez. Bueno, ¿y la progresía mediática ha reaccionado por fin? Pues hoy es interesante ver esto porque lejos de evitar la confrontación con Margarita Robles, parece que los medios de comunicación más afines a Moncloa y a Pedro Sánchez ya no les gusta tanto Margarita Robles como hasta ayer. Han decidido contraatacar duramente a la ministra de Defensa. Se está penetrando el comunismo mediático. Ayer contamos cómo Moncloa disparó primero, poniendo el foco en la actuación del CNI, y cómo Robles contraatacó exculpando al CNI y a sí misma y poniendo la responsabilidad sobre Félix Bolaños y Moncloa. Y hoy, quien vuelve a golpear, ahora de forma mucho más evidente, es Moncloa. De hecho,
Yo todos estos días he sido muy escéptico con la posibilidad de que Sánchez pueda acabar destituyendo a Margarita Robles, pero al final, viendo cómo viene hoy la progresía mediática, ahora me parece una posibilidad un poco más factible porque están golpeando muy duro. Y vamos y a ver... alguien, sabemos todos, se puede cargar ministros, presidentes y líderes de partidos en este país, ¿quiénes son? Los medios de comunicación, amigos y amigas. Os voy a poner 3 ejemplos de cómo le están dando hoy estos medios a Margarita Robles. Primero, portada del Periódico, que lleva semanas ya demostrando ser el que más a pies juntillas suele seguir las líneas de Moncloa. Dice: la crisis del espionaje abre una brecha entre Defensa y Moncloa. Robles se escuda en los tribunales y choca con Podemos. Robles se escuda. Se escuda. ¿Qué quiere decir que se escuda? Que el tratamiento mediático por parte del Periódico a Robles es crítico. Siguiente ejemplo. Cadena SER esta mañana. Robles rompió ayer en el Congreso la estrategia de encapsular la crisis en el CNI. La ministra no solo hizo una defensa cerrada de su directora, cuyo futuro sigue en el aire, sino que sorprendió a su llegada comentando a los periodistas que solo hay que leer la normativa para saber qué competencias tiene cada cual. Estaba abriendo el foco de manera velada hacia la Secretaría General de la Presidencia, que en el periodo del espionaje dirigía Bolaños. Robles rompió la estrategia de Pedro Sánchez de encapsular la crisis en el CNI. Verbo duro, romper, en la cadena SER para referirse a la actitud de Robles. El tercer ejemplo que os quería poner es el más claro de cómo en estos momentos hay un contraataque decidido de Moncloa, es decir, de Pedro Sánchez, contra Margarita Robles. Un contraataque que se expresa, como siempre, y lo estamos viendo, en lo que dicen los medios de comunicación que son afines a cada bando en disputa. Fijaos, eldiario.es. Pieza firmada por Esther Palomera, Irene Castro y Pedro Águeda. Atención. Robles desata una guerra dentro del gobierno para descargar al CNI de responsabilidad en el espionaje. La ministra de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia cargan contra Bolaños pese a que el Centro Criptológico del Servicio de Inteligencia ostenta la competencia de la seguridad en las tecnologías por decreto. Eldiario.es y nada menos que Esther Palomera, acusando directamente a Robles de desatar una guerra y dando por buena la versión de Moncloa que dice la seguridad de las tecnologías depende del CNI, no es cosa menor. Además, eldiario.es continúa en su información poniendo el foco en el CNI, del que dice que no hace tanto tuvo un director como Félix Sanz Roldán, que dedicó gran parte de su mandato a tapar los escándalos del anterior jefe del Estado, visita incluida a Corina Larsen en Londres, que investiga todavía la justicia británica. Además, eldiario.es destaca que la todavía directora del CNI, Paz Esteban, fue jefa de gabinete de su antecesor, Félix Sanz Roldán, y que la actual directora de comunicación del centro, Sonia Sánchez Mula, fue directora de comunicación de la ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Palomera viniendo a decir que el CNI es básicamente un nido de fachas. Me acuerdo cuando algunos dijimos que España no era una democracia plena, la progresía mediática no vino a defendernos, pero si hay que defender a Pedro Sánchez, entonces la progresía mediática a lo mejor reconoce que hay cloacas y que hay un montón de fachas en las estructuras del Estado. ¿Qué cosas? Y vas a ver que es así explícitamente. Eldiario.es también narra sin medias tintas la guerra que anticipamos ayer en la base entre Moncloa y Defensa. Dice: en el capítulo del Sálvese quien pueda aparecen el Ministerio de Defensa y el propio CNI abriendo fuego a discreción para descargar la responsabilidad que les corresponde. Ambos han decidido situar en la diana, aseguran fuentes del Ejecutivo, al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tratando de endosarle la competencia de velar por la seguridad en las comunicaciones del Gobierno cuando era secretario general de la Presidencia, algo que no asume su departamento ni dice la ley que lo regula. Robles quiere endosarle a Presidencia la responsabilidad sobre la seguridad en las comunicaciones, algo que no dice la ley que lo regula. Cristalino, eldiario.es. Me encanta el olor a napalm por las mañanas. Debe estar pensando mi amigo Nacho Escolar, que gana puntos en Moncloa. Os leo 2 párrafos más de esta noticia. Continúa eldiario.es citando directamente una vez más fuentes del bando de Sánchez y Bolaños en el gobierno. Dice: luego están las insinuaciones, las declaraciones veladas, las medias verdades o lo que fuentes socialistas califican de mentiras flagrantes para erosionar al ministro más cercano al presidente del gobierno. Atacar a Bolaños es atacar a Sánchez, mientras que pedir explicaciones al CNI es poner en la picota a su máxima responsable, que no es otra más que su directora Paz Esteban y, por extensión, su superior Margarita Robles, añade un ministro del gobierno. El escándalo ha desatado una guerra interna en la que la titular de Defensa pretende hacer una defensa cerrada de los servicios secretos y de su directora, mientras que otras fuentes gubernamentales ya no descartan siquiera que el ataque se produjera por parte de elementos incontrolados del CNI. Ojo a esto, ¿no? Porque, es decir, eldiario.es
está citando directamente fuentes de Moncloa durísimas con Margarita Robles. Olvidaos de lo de Marruecos, queridos oyentes. Claro que, ¿os acordáis el rollo que nos contaron? Es Marruecos, en Marruecos, en Marruecos. Pero ahora, como se trata de defender a Sánchez, ya no es Marruecos. Ya no se habla de eso, se citan fuentes de Moncloa, insisto, durísimas con Margarita Robles, que dicen que la ministra de Defensa está lanzando mentiras flagrantes para dañar al presidente del gobierno, e incluso demuestra, en esto último que os he leído, que en Moncloa, ahora sí, como decías, Pablo, están dispuestos en su guerra contra Robles a dar pábulo a la hipótesis de que el espionaje al presidente proceda del propio CNI, que es algo que hasta ahora se negaba rotundamente y se apostaba por señalar a Marruecos. No sé qué opinaréis, pero yo creo que el hecho de que desde Moncloa y sus medios más afines se deje de señalar a Marruecos y se apueste ahora por señalar al CNI y al Estado profundo es una muestra bastante elocuente de la dimensión que está cobrando esta batalla entre Sánchez y Robles, y es algo que deja la puerta más abierta que nunca hasta ahora a que Sánchez acabe cesando a la ministra de Defensa. Y es algo además que explica cómo funcionan los medios de comunicación. Los mismos que hasta hace nada se tragaban con patatas la versión de Moncloa de que era Marruecos, esos mismos, sin que hayan cambiado tantas cosas, como ahora de lo que se trata es de defender a Sánchez frente a Robles, ahora ya digamos que se tragan la nueva versión que dice Moncloa, que es verdad que es mucho más razonable, pero no se lo tragan por eso. Ya buena parte de los medios de la progresividad mediática no hablan de Marruecos, y resulta que en España sí hay cloacas. Pero ¿no dijo el presidente del gobierno que las cloacas, cito literal, se fueron por el sumidero de la moción de censura? ¿No era todo eso de las cloacas y los elementos incontrolados del Estado profundo una locura y una paranoia de los de Podemos? ¿No estaba todo ya limpio? ¿No teníamos una democracia plena, como dijo Bolaños el otro día, 2 veces? El 2 de mayo, que han pasado muy poquitas horas. Ahora resulta ya que no tenemos una democracia plena. En fin, así funciona la política, así funcionan los medios y así funciona nuestra débil democracia. Gracias, Manu. Un momento, ¿puedo pedirle un favor a Paco? Pasa publicidad, Lolo, tienes que decir. Es para un amigo mío. ¿Qué? Pasa publicidad, Lolo. Ah, dilo. Pasa publicidad, Lolo. La Base. Únete a la República de Público. Bueno, estamos ya en mesa de análisis, contamos con María Navarro y Fernando H. Valls. María, tu análisis. Pues mira, ahora estaba viendo que Edmundo Val ha dicho que el señor Bolaños debería pedir perdón al CNI, así de claro lo digo. Esto lo acaba de decir Edmundo Val. Y claro, estaba pensando, en realidad la derecha tiene un apoyo envenenado hacia Margarita Robles. Yo creo que habría que tener en cuenta el hecho de que este es un apoyo envenenado, porque saben que si apoyan a Margarita Robles, los socios de investidura van a caer y con ello también la caída del gobierno. Entonces esto yo creo que lo tendría que tener en cuenta el gobierno, y el tiempo es oro. Fernando. Bueno, yo creo que hoy la directora del CNI ha ofrecido una clave interesante en la comparecencia en el Congreso. Poco se ha filtrado, pero sí conocemos que ha presentado 18 avales judiciales de espías e independentistas. 18 quiere decir que se podía espiar legalmente a los 18. Efectivamente. Pero al resto no. Autorizó. Okay. Claro, y ese es el problema de que yo creo que tiene Pedro Sánchez, ¿no? Que esos 30 y pico donde no hay aval judicial, ¿quién ha sido? Y sobre todo, ¿quién ha sido? ¿Quién ha entrado en mi teléfono móvil? Me ha robado 2,6 gigas, claro, que es mucha información. ¿Quién ha sido? Pues ese es el temor. Yo creo que tú has dado la clave, Pablo, que pueda haber elementos descontrolados del Estado que estén haciendo o que hayan hecho uso de Pegasus. Pero oye, puede haber en España un Villarejo 2 y vamos a encontrarlo en los medios en los próximos meses. Yo creo que es una clave. Y luego otra clave es el papel de Margarita Robles. Yo a Margarita Robles ayer la vi reculando, esa llamada que hizo a Félix Bolaños ayer por la tarde diciendo... O sea, llamó a Félix Bolaño por teléfonos, esto es información. Sí, ayer por la tarde Margarita Robles llama a Félix Bolaños en base a lo que manejamos todos los periodistas, ¿no? Que hay un enfrentamiento abierto, lo que contaste ustedes en la base, y que le dice que no malinterprete sus palabras, que ella no está haciendo leña de árbol caído y no está echándole la bronca sobre por qué no se vigiló el espionaje. Y bueno, intenta apaciguar. Yo creo que Sánchez ya ha puesto orden ahí, no veremos más disfunciones en público, pero ha habido una guerra muy importante. Y es la primera gran guerra, bajo mi punto de vista, si superamos aquellas de la pandemia, entre 2 ministros pata negra del PSOE. Bueno, Margarita Robles y Félix Bolaños, tú lo sabes bien, Pablo, son 2 imprescindibles para Sánchez, 2 pretorianos muy importantes. Y que haya una división entre esas 2 personas, pues no ha gustado para nada a Pedro Sánchez. Sara.
Sí, yo creo que lo que está poniendo sobre la mesa el caso Pegasus es que el PSOE, negándose también a aceptar la hipótesis más plausible, que es que hay sectores del Estado profundo que están operando antidemocráticamente, es el partido que más se identifica con la razón de Estado, incluso más incluso que la derecha. Un síntoma de esto es que el PSOE, alineándose con el PP, haya bloqueado la investigación parlamentaria del espionaje o que haya colocado en los ministerios de Estado, en Interior y en Defensa, a ministros como Marlaska o Robles, que bien podrían ocupar la misma cartera en un gobierno del PP y Vox, por ejemplo. O sea, el problema que tiene el PSOE con este afán de ser un actor político confiable para el Estado profundo es que esto entra en contradicción también con su propia estrategia, o sea, su propia apuesta estratégica, al menos la estrategia que tenía hasta día de hoy, ¿no? Después de haberse enfrentado, como comentabais antes, a su base social, abandonando a la población saharaui, llegó a poner en juego las relaciones con Marruecos cuando señaló al principio de toda esta crisis a Marruecos como posible responsable del espionaje. También después de conformar un bloque de gobernabilidad con las distintas fuerzas territoriales y de buscar una salida dialogada al conflicto de Cataluña, está cerca de dinamitar estos puentes de diálogo e incluso está haciendo peligrar también la continuidad de la legislatura. Manu. Bueno, yo no sé si esa llamada entre Robles y Bolaños de ayer va a servir, como decía Fernando, para calmar las aguas o si esto ya se ha resuelto, porque escuchando hoy la SER y leyendo el diario.es y algunos medios que hemos ido comentando, pues no sé si apuntan hacia eso, porque los cuchillos siguen volando y son cada vez más afilados. Yo he dicho siempre y sigo pensando, en cierto modo, que Sánchez y el PSOE difícilmente pueden tomar la decisión de enfrentarse a toda esa cloaca y al Estado profundo al que siempre han protegido, ¿no? Y al que han estado íntimamente ligados. Y de hecho hasta ahora han estado apuntando a Marruecos y protegiendo al CNI, pero hoy ya no dicen eso. Hoy ya no dicen eso, ahora apuntan directamente, lo veíamos en el diario.es, a elementos incontrolados del CNI. Y eso se explica porque lo que tenemos ya es a Robles disparando directamente contra el presidente del gobierno. Es decir, yo creo que incluso en los momentos de más tensión dentro de la coalición, las ministras de Unidas Podemos, aunque expresaran sus posiciones sobre decisiones que no compartían, como la fuga del emérito a Emiratos Árabes o como la privatización de Bankia, yo diría que han sido mucho más leales con Pedro Sánchez de lo que lo está siendo ahora Margarita Robles. Y eso es algo que un presidente difícilmente se puede permitir, porque tener nada menos que a la ministra de Defensa y jefa del CNI echando a los servicios secretos contra el presidente ya son palabras mayores. Entonces, habiendo llegado a este punto, yo ahora, lo decía antes, no veo tan imposible que Sánchez acabe teniendo que cesar a Robles, no ya solo por una cuestión de autoridad y porque con sus ataques directos Robles le está dejando poco margen para otra cosa, sino también por una cuestión de supervivencia política, porque lo que se está jugando aquí ya es la continuidad a corto y a medio plazo del gobierno y de Sánchez como presidente. Además, Sánchez viene de decir recientemente que en España solo hay dos bloques posibles de gobierno, el bloque PP-Vox o el bloque resultado del entendimiento entre el PSOE y Unidas Podemos y los nacionalistas de izquierdas. Entonces, yo creo que o Sánchez expulsa del gobierno al caballo de Troya a Robles y se rearticula la coalición en una dirección claramente progresista para encarar lo que queda de legislatura, o se va a estar entregando la victoria electoral al PP y a Vox, y Sánchez va a estar de aquí a 2 años fuera del gobierno y a saber si viviendo dentro de España. Pues antes de devolverle la palabra a María y a Fernando, una reflexión con una cosa que decía Fernando de dos pata negras. Yo creo que el único pata negra del PSOE ahí es Félix Bolaños, que es un hombre que viene de la Comisión de Garantías, una de las personas claves del aparato, del poquito aparato del PSOE que apoyó a Sánchez, y sin embargo yo creo que Margarita Robles es otra cosa. Es una figura independiente que es verdad que Sánchez convierte en portavoz cuando estaba en una situación, digamos, muy precaria, porque es una figura conocida, porque es una figura de prestigio, que incluso mantenía ese prestigio en determinados sectores de la izquierda por su papel con respecto a los GAL, cuando fue secretaria de Estado con Belloc, pero que al final ni le funciona muy bien como portavoz parlamentaria, porque para eso se requieren una serie de talentos y experiencias políticas que es raro que alguien que no venga del partido pueda tener, y con quien no sabe muy bien qué hacer, y yo creo que llegan a la conclusión final de, bueno, para
para un ministerio en el que hay que poner a alguien que agrade a la derecha, que ahí siempre está en Interior y Defensa, pues Margarita podría funcionar ahí. Pero a partir de ahí yo creo que es una bomba de problemas diarios. Es decir, que ese argumento de que tener una persona de derechas, amada por la derecha, defendida por la derecha en el Consejo de Ministros, digamos, te amplía transversalmente el electorado, eso a lo mejor en otras épocas funcionó. Eso ahora mismo es una bomba de relojería que no trae más que problemas. Y si llegamos ya al punto, como estamos viendo ahora, que ataca al hombre del presidente del gobierno y por tanto al propio presidente del gobierno, yo creo que lo que tiene sobre las manos es un problema enorme. Y hay un elemento que apuntaba Manu antes, que yo creo que es definitivo, que es cuando los medios van. O sea, porque Escolar no da instrucciones en el periódico de ir por esa línea si eso no se ha hablado con Moncloa previamente, y lo mismo en el caso de la serie El Grupo Prisa, que son clarísimos. O sea, basta repasar qué decían estos medios de Margarita Robles, sobre todo los del Grupo Prisa, hasta hace nada. Si se ha abierto la veda para decir determinadas cosas de Margarita Robles, sobre todo después de lo que vimos con Casado, que la derecha mediática se cargó a Casado, quedaría muy mal la progresía mediática si no tuvieran la capacidad de hacer caer a una ministra de Sánchez, además defendiendo a Sánchez y seguramente con una estrategia diseñada con los equipos comunicativos de Sánchez. María. Sí, yo, o sea, un poco por lo que decías, ¿no? De cuánto puede suponer la caída del gobierno, ¿no? Parece que es como o salvas a Robles y entonces el gobierno queda totalmente desprotegido con los usos de investidura y entonces cae el gobierno, o dimite Robles. Pero claro, también hay que tener en cuenta que la cumbre de la OTAN es el 29 y el 30 de junio en Madrid. Queda muy poco tiempo. Y el problema es que yo creo que se llega tarde a muchas cosas, ¿no? Amnistía Internacional, por ejemplo, recordaba que lleva desde 2020 pidiendo al gobierno que revele públicamente si es o ha utilizado cliente de NSO Group y si ha utilizado Pegasus. 2020. Yo creo que desde el momento, además, también en que el gobierno no puso la atención que debería a lo mejor haber puesto cuando se conoció, ¿no? la investigación, el espionaje, ¿no? de las personas del Prusés, desde ese momento se llegaba tarde. Entonces, esta situación se va complicando cada vez más y cada vez va a ser más pequeña la salida política de todo esto, y lo estamos viendo. Ya no es que tengas en contra a líderes independentistas que han sido espiados y que además ponen en tela de juicio, ¿no? la legislatura. Ya no solamente eso, tienes organizaciones como Amnistía que te han insistido, y ahora incluso dentro del gobierno tienes a personas que están cuestionando todo este proceso, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de tiempo que se tome una decisión, pero también es verdad que el calendario es complicado. Esa cumbre de la OTAN va a complicar las cosas. Fernando. Yo creo que Robles comete dos errores importantes en los últimos días. El primero es en el Senado, cuando comparece y es tan dura con los independentistas, apenas unas horas después de que Félix Bolaños se plantara en Barcelona un domingo para intentar calmar al gobierno, que no lo consiguió, pero bueno, no es normal que Robles saliera fuerte contra los independentistas porque Sánchez necesita esa mayoría, y eso no gustó al presidente. Y lo segundo que no gusta fue ayer, esa defensa tan férrea que hace Robles de la directora del CNI, cuando en Moncloa yo creo que es cuestión de horas que ruede su cabeza política. Sánchez no sabe quién le ha espiado, tiene dudas de que haya un aparato parapolicial alrededor del CNI y probablemente ruede su cabeza. Entonces, que ayer Robles defienda a capa y espada a la directora del CNI creo que fue un error bastante gordo de Robles. Solo hay un problema, lo que dice Manu, del posible cese de Margarita Robles en las próximas horas, los próximos días o semanas, no lo sabemos, ¿no? Y es ese elemento que ha hecho de tapón a los militares. Margarita Robles cae bien entre los militares. Recordemos que en el cambio de gobierno de julio del año pasado, pues sonó como posible ministra de Justicia también, o posible superministra de Justicia e Interior, pero al final Sánchez decidió mantenerla en defensa. Yo creo que ahí Sánchez tiene miedo y que Moncloa tiene miedo a que Margarita Robles, o que esa insurrección militar que siempre ha existido, pues se pueda descontrolar con un cese de Robles. Cuando yo todavía no veo, no digo que no vaya a caer en algún momento, pero de momento creo que los pasos de Moncloa va a ser primero cese de la directora del CNI y luego ya iremos viendo. Aquí, si me permites una cosa, Manu, una cosa rápida a propósito de esto de la OTAN y el último que ha dicho Fernando. Claro, sería muy fuerte que Margarita Robles estuviera en el Ministerio de Defensa porque Pedro Sánchez piensa que si no los militares dan un golpe de Estado, que es, digo, por traducir lo que se estaba diciendo en este razonamiento, que esto sería muy fuerte. Yo, fijaos, me voy a permitir decir lo que creo que haría Iván Redondo si estuviera, que
Creo que Iván Redondo, pensando en la cumbre de la OTAN, razonaría lo siguiente. Diría, presidente, si resulta que ya hay una izquierda a nuestra izquierda que está reconociendo que la OTAN no está tan mal como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, ¿no te parece que sería precioso que este gobierno tuviera una nueva ministra de Defensa o un nuevo ministro de Defensa que fuera más joven, que viniera, digamos, de ese ala izquierda y que dijeran, ven, en España ya una parte de esa izquierda que estaba contra la OTAN ya no está contra la OTAN? Y nosotros, que somos el gobierno más progresista de la historia, les presentamos a una figura amable para las izquierdas verde clarito al frente del Ministerio de Defensa y hacemos un proceso de pintar de color verde y de blanco a la OTAN en la próxima cumbre, que incluso lo presentamos como una cosa de izquierdas, y ponemos un cuadro del Guernica y decimos que en realidad lo de la OTAN en Ucrania es como las brigadas internacionales llegando a España. Eso es lo que yo creo que Redondo, con mucho talento, le diría al presidente del gobierno. Alto. Conozco a Iván. Un apunte rápido, porque a lo mejor hay otra posibilidad, ¿no? Para sortear un poco esto que decías de la cumbre de la OTAN y de lo que decía también Fernando, y digamos darle una salida un poco más digna a Margarita Robles, que sería bueno, pues hacer una crisis de gobierno un poco más amplia, ¿no? Es decir, que después de esa cumbre Sánchez cambie a 3 o 4 caras del gobierno, no solo a Margarita Robles, porque eso sería claramente como entregar su cabeza, sino decir, bueno, pues cambio a 2 o 3 más, digamos, no solo entrego la cabeza de la ministra de Derecha, sino que cambio a otro también con un perfil un poco distinto y, digamos, así quitamos a Robles, pero le damos una salida un poco más digna y lo, digamos, disolvemos un poco en una cosa más amplia. Yo no sé cómo veis vosotros. Bueno, claro, pero el caso es que es el 29-30 de junio. Es que queda mucho tiempo, aunque pensemos que es poco, en política es mucho tiempo. Muchísimo. Entonces, claro, ¿qué va a suceder hasta entonces? ¿Vamos a conocer más casos de espionaje? Por ejemplo, dentro del gobierno. Sí, ya se está hablando de Marlaska, ¿no? Sí, ya lo han dicho, han filtrado que había restos de Pegasus. Lo dice el país. Se puede complicar mucho la cosa hasta entonces. Por eso es tan complicado de manejar ese calendario. Y si me permitís, hay un hito muy importante, que es Andalucía, 19 de junio, apenas unos días antes de la cumbre de la OTAN. Ahí el PSOE, vamos a ver qué resultado obtiene la izquierda. Y yo estoy seguro que si Sánchez y el PSOE fracasan en Andalucía, como apuntan de momento las encuestas, Sánchez va a mover ficha, como hizo el año pasado, y ese cambio de gobierno pues es una opción. Me dice Lolo, me pone cara de que tenemos que poner ya la sintonía del machistómetre. Dale, Lolo. Al Machistòmetre, amb la Carla Galeote. Bona tarda, Galeote, què nos traes? Hola, bona tarda. Bé, doncs avui porto 2 notícies particularment dolentes que, com sempre, cal reivindicar aquí a la base perquè, com ja sabem, no trobarem aquesta notícia o aquestes 2 notícies a la majoria dels mitjans convencionals. Vamos a ello. Cito titular. El derecho al aborto en Estados Unidos peligra. Este martes se ha conocido que el Tribunal Supremo del país podría anular el histórico fallo del caso Roe versus Wade de 1973, que precisamente despenalizaba la práctica del aborto. La Corte Suprema reconoció este derecho en 1973 y lo confirmó en 1992 para tener, bueno, pues que las mujeres estadounidenses pudieran tener un aborto libre. La ley se salvó bajo una condición, que es que los estados podían legislar y poner algunos límites en la práctica del aborto siempre que no supusieran una carga excesiva para las mujeres. Pero, bueno, pues evidentemente la legislación de los conservadores ha endurecido en muchos estados las políticas para abortar, haciéndolo incluso en algunos casos imposibles. Por ejemplo, está el caso de Texas, en el que se ha prohibido el aborto desde la 6ª semana de gestación, algo que es irrisorio para poder producir ese aborto. Viendo la evolución de muchos estados que se han puesto como objetivo eliminar un derecho fundamental como es que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo, se ha filtrado este martes en la Corte Suprema un borrador que, bueno, pretende pues básicamente eliminar el derecho de aborto en Estados Unidos. De momento sigue siendo un borrador, pero lo que significa esto va muchísimo más allá. Significa que mientras en algunos países como Argentina, Irlanda, México o Colombia, gracias al movimiento feminista, han legalizado el aborto, vemos que en algunos países en los que el derecho al aborto llevaba consolidado durante décadas, ahora parece que quieren eliminarlo, dejando ver otra vez que las políticas feministas son más necesarias que nunca. Bueno, aparte hay que entender que prohibir el aborto no es eliminar ni muchísimo menos la práctica, sino simplemente prohibir su práctica de una manera segura. ¿Qué más tenemos?
Anem amb el tema fort i força impactant que ahir em va costar pues, un fort enfado, ¿vale? Llegeixo alguns titulars. La caída de Santi Mina, el viaje en caravana que sentenció al jugador del Celta, titular del Mundo. Santi Mina, las cenizas de un goleador, titular de ABC Fútbol. La noche que arruinó la carrera de Santi Mina, titular de ABC Deportes y además de Europa Directo. ¿Qué tragedia crees que con estos titulares le ha podido pasar al jugador Santi Mina? Hombre, pues por los titulares que estás leyendo, yo diría que ha sufrido una lesión terrible que ha terminado con su carrera, pero sospecho que no es eso lo que ha ocurrido, ¿no? Sino una condena por abuso sexual que demuestra además cómo una parte determinante del periodismo sigue victimizando a los violadores, sobre todo si son deportistas. Efectivament, per la gent que no ho sàpigui, muy rápido, Santi Mina, jugador del Celta, que de momento no ha sido expulsado de dicho equipo, pero que sí que han tomado ciertas medidas como apartarlo temporalmente, que ya me perdonabas, pero a mí sinceramente me parece insuficiente porque se le tendría que expulsar, fue condenado ayer mismo por la Audiencia Provincial de Almería a 4 años de cárcel por abusar sexualmente de una mujer en 2017. Ante esto, ciertos medios de comunicación han tergiversado hasta tal punto lo sucedido que ningún titular de los que he citado anteriormente se nombra que ha abusado de una chica y mucho menos se nombra que ha sido condenado a 4 años por delito. Si miramos fijamente el titular, dice la noche que arruinó la carrera. Claro, lo importante de esa noche no es que abusara sexualmente de una mujer, es que arruinó su carrera. Vaya por Dios, pobre hombre. Sí, exactamente. O sea, lo que se quiere es quitar la culpa al jugador como si lo que ha sucedido no fuera su culpa. Dice la noche, como sujeto de la oración, como si hubiera sido la noche la culpable de que este señor decidiera abusar sexualmente de una Imagínate chica. un titular de Internacional que dijera la noche que Vladimir Putin tuvo que renunciar a ser una buena persona por invadir Ucrania. Pobre hombre. Totalmente, pero es que además la continuación es la noche que arruinó la carrera. Y digo yo, que estamos hablando de un abuso sexual, nada más y nada menos. No ha sido la noche la que ha arruinado la carrera, ha sido Santi Mina abusando de una mujer. No es la carrera la que está arruinada, sino la vida de una mujer que tuvo fuertes lesiones genitales, así como depresión, y además que se le puso un detectivo privado para controlarla. Y no es que el fútbol haya perdido a un gran goleador, sino que el fútbol ha perdido a un violador, que, ojo, de momento no ha sido expulsado del Celta. Volvemos a lo de siempre. Ciertos medios de comunicación prefieren ponerse al lado de los agresores, y más si son futbolistas, que de las víctimas. Prefieren blanquear al violador en vez de proteger a la víctima. Para reflexionar. Muchísimas gracias, Galeote. Hasta la semana que viene. Y la semana que viene. Bueno, llegamos al final del programa y hoy queremos dedicarle una canción al presidente del gobierno, que seguramente pensamos que se pueda sentir identificado. Que la detengan, de David Civera. Hasta la semana que viene.